¿Sabías que ya has firmado muchos contratos regulados en México, tal vez sin que lo sepas? Sí, si alguna vez has contratado un servicio de internet, abierto una cuenta de banco o aceptado los términos de una app sin leer todo, entonces ya has firmado un contrato de adhesión, aunque no lo supieras. Ese es el tema del que hablaremos el día de hoy. Soy Quetzal López de Fiat Legal. Gracias por acompañarme. Empecemos por explicar qué es un contrato de adhesión. El contrato de adhesión es un tipo de instrumento jurídico en el que las cláusulas ya están redactadas de forma unilateral por una de las partes, generalmente una empresa o proveedor de servicios. La otra parte, llamada adherente, o sea, uno cuando baja la app, solo puede aceptar o rechazar el documento en su totalidad sin posibilidad de negociar sus términos. Esto lo distingue de un contrato tradicional, donde ambas partes discuten y acuerdan cada cláusula. Los contratos de adhesión en México están regulados principalmente por la Ley Federal de Protección al Consumidor y también por el derecho mercantil, especialmente cuando se utilizan entre empresas. Su uso es más común de lo que piensas, sobre todo en operaciones comerciales estandarizadas, como servicios bancarios, arrendamientos de equipo, servicios digitales o de telefonía, entre otros, y se utilizan para simplificar y agilizar operaciones comerciales que involucran a un gran número de clientes o usuarios. En lugar de negociar individualmente con cada persona o empresa, se crea un contrato estándar que todos deben aceptar si desean acceder al producto o servicio. En el comercio mercantil, los contratos de adhesión son frecuentes en servicios financieros, seguros, plataformas tecnológicas, arrendamientos de equipo, cadenas de suministro, telefonía, comercio electrónico y franquicias. También es común entre empresas cuando se estandarizan ciertas operaciones repetitivas como la compra-venta de insumos, licencia de software o transporte de mercancías. Los contratos de adhesión no son ilegales ni necesariamente injustos, pues están regulados, pero debido a su naturaleza pueden contener condiciones que generen desequilibrios si la regulación no es correcta. Por eso, la ley establece límites claros y mecanismos de protección para la parte adherente, y es práctica común que en caso de duda o controversia, la interpretación suele favorecer al adherente, es decir, la parte que no redactó el contrato, ya que el contrato debe ser claro, equitativo y respetar los derechos mínimos del adherente. Desde el punto de vista legal mercantil, permiten a las empresas cumplir con estándares normativos específicos y dejar claramente delimitadas sus obligaciones. Sin embargo, el hecho de que no haya negociación directa no exime a la parte que redacta de cumplir con la ley. No todos lo saben, pero en muchos casos los contratos de adhesión deben registrarse ante autoridades específicas antes de ser usados. Esto depende del sector y del tipo de servicio. Por ejemplo, si una empresa ofrece créditos, arrendamientos financieros o seguros, deben registrar sus contratos ante la Conducef o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y si se trata de contratos con consumidores finales en sectores como comercio, arrendamiento de bienes inmuebles o servicios profesionales, entonces la autoridad responsable es la Profeco. Registrar un contrato de adhesión ante la autoridad competente tiene como finalidad verificar que el contenido del contrato no contenga cláusulas abusivas, que respete derechos mínimos y que esté redactado de forma comprensible. El contrato aprobado queda con un número de folio que debe exhibirse en su versión impresa o digital. Utilizar contratos no registrados, cuando es obligatorio, puede derivar en sanciones, clausuras, multas o la nulidad de las cláusulas cuestionadas. Por eso las empresas deben asegurarse de que sus contratos estén debidamente aprobados antes de usarlos en el mercado. Y si te has preguntado si todos los contratos de adhesión son iguales, te cuento que la respuesta es no. Aunque sí tienen un formato estandarizado, deben incluir ciertos elementos esenciales, a saber, datos completos de las partes, el objeto del contrato, las condiciones de entrega del bien o servicio, el precio total, formas de pago, plazos, garantías, mecanismos de cancelación y, en su caso, intereses o penalizaciones. Es importante que el lenguaje sea claro y entendible, sin tecnicismos excesivos o ambigüedades. En el ámbito del derecho mercantil también se suelen incluir cláusulas sobre jurisdicción, vigencia del contrato, renovación automática y consecuencias por incumplimiento. Existe un claro límite que deben respetar todos los contratos de adhesión: los derechos irrenunciables, es decir, aquellas prerrogativas que una persona no puede ceder, perder, renunciar o negociar, aunque lo acepte expresamente en un contrato. En otras palabras, aunque firmes un documento donde parezca que renuncias a uno de estos derechos, legalmente no es válido y no tiene efecto jurídico. Por ejemplo, no es válido renunciar al derecho a demandar, a la libertad, a aceptar solo tribunales fuera de tu lugar de residencia o a renunciar a garantías mínimas establecidas por la ley. En México, estos derechos están protegidos legalmente porque se consideran esenciales para garantizar justicia, equilibrio y protección de las relaciones jurídicas, especialmente cuando hay una parte más débil o vulnerable, como consumidores o pequeños empresarios frente a grandes corporaciones. Otro ejemplo común de cláusula que sobrepasa el límite de un contrato de adhesión es cuando se establece
establece que el proveedor puede modificar dicho contrato en cualquier momento sin necesidad de avisarte, o cuando se impone una penalización excesiva por cancelar el contrato antes de tiempo, aun cuando no se haya recibido el servicio. Por eso, tanto el que firma como el que redacta debe revisar con cuidado lo que los contratos contienen. Las empresas, especialmente en el ámbito mercantil, deben cuidar que sus contratos respeten principios de equidad y legalidad para evitar nulidades o sanciones. Si firmas un contrato que contiene una cláusula que viole tus derechos o que sea abusiva, tienes siempre el derecho de impugnar. En estos casos, el afectado puede presentar una queja ante Profeco, si es consumidor, o acudir a tribunales civiles o mercantiles según el tipo de contrato. Además, si el contrato debía estar registrado y no lo está, esto puede agravar la situación del proveedor y fortalecer la posición del adherente. Legalmente, las cláusulas abusivas pueden ser declaradas nulas, lo cual significa que se consideran como si nunca hubieran existido. Sin embargo, el resto del contrato puede seguir vigente si es posible separarlo sin afectar su esencia. Toda empresa o prestador de servicios debe tomar en cuenta que firmar contratos de adhesión sin cumplir con los requisitos legales puede parecer una práctica común, pero trae consecuencias serias. Si una empresa utiliza un contrato de adhesión que no ha sido registrado cuando así lo exige la ley, puede ser sancionada con multas, suspensión de operaciones, inmovilización de bienes o incluso clausuras temporales, especialmente si hay múltiples afectados. En sectores como bancas, seguros o servicios financieros, esto también puede derivar en acciones por parte de la Conducef o la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En el ámbito mercantil, un contrato con cláusulas mal redactadas, confusas o desequilibradas puede volverse jurídicamente vulnerable. El cliente consumidor o contraparte comercial puede impugnarlo ante tribunales, lo que puede causar la nulidad parcial o total del contrato e incluso reclamos por daños y perjuicios. Además, la reputación legal y comercial de la empresa se ve afectada especialmente si se acumulan quejas o demandas colectivas. Por eso, redactar bien un contrato de adhesión no es solo un tema jurídico, sino también estratégico y reputacional. Te recomiendo que te asesores siempre con un abogado para que te ayude a elaborar un contrato de adhesión, pues algunos requieren sanción de parte de la autoridad, como los que elaboran las empresas en el ámbito inmobiliario. Es todo por hoy. Yo soy Quetzal López. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram, y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn como @fiatlegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.